Bienvenidos a esta cápsula de aprendizaje sobre tablas dinámicas en Excel. Como están viendo en pantalla, tengo una hoja de cálculo dentro de Excel donde si nos transportamos al final vamos a encontrar que esta simple hoja trae 60.531 filas. Es una hoja de datos bien grande y tiene n columnas aquí plenamente identificadas. Esta es una tabla o una hoja que corresponde a una base de datos de accidentes en carretera para trabajar este ejemplo. Nos han pedido que formalicemos un reporte, o sea, hagamos un resumen de qué es lo que está pasando en esa gran cantidad de datos. Y para ello vamos a utilizar una característica muy especial que trae Excel, que son las tablas dinámicas. ¿Pero qué es una tabla dinámica? Sí, es una característica que nos permite resumir, analizar y visualizar grandes volúmenes de datos de manera rápida y flexible. Ese es el propósito, poder trabajar un conjunto de datos de manera rápida y flexible. Claro, en vez de ponernos a revisar toda esta tabla, fila por fila, columna por columna, qué pasó aquí, sino que vamos a utilizar el concepto de tablas dinámicas. Pero ¿para qué nos sirven esas tablas dinámicas? Pues de manera rápida nos va a servir para resumir datos, agrupar información, filtrar rápidamente la información, hacer cálculos automáticos y además nos permite crear reportes visuales. Sí, puede utilizar gráficas u otro estilo de reportes que ya trae Excel incluido. Entonces, volvamos a nuestra hoja de datos. Como le había dicho anteriormente, es una hoja de datos muy grande, de que nos vamos al final y vamos a encontrar que tiene 60.532 filas que corresponden a 60.531 registros de diferentes tipos de accidentes que han sucedido en X ciudad y están organizados por fecha, hora del accidente, el municipio donde pasó el accidente, la causa. Si me desplazo más hacia la derecha voy a encontrar el tipo de accidente, la clasificación del accidente, las personas que iban en el vehículo, cuántos fueron los muertos, los heridos leves, los heridos graves, cuántos ilesos, cuántos vehículos se fueron implicados y la posición donde fue el accidente. Entonces, mire que tenemos harta información. Entonces, el concepto de tabla dinámica lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Lo primero que tengo que hacer es venir a mi menú, acá en la parte superior, y voy a encontrar esta opción que dice en el menú insertar, y tengo dos opciones de tabla dinámica y tabla dinámica recomendada. ¿Qué significa eso? Que Excel trae una opción que al hacer yo clic sobre en tabla dinámica recomendada, al lado izquierdo voy a encontrar diferentes tablas que él plantea. Con la información que tiene, usted puede hacer una suma de latitudes, una suma de longitudes, etcétera, pero no. Yo podría seleccionar una de estas. A manera de ejemplo, voy a seleccionar esta, le hago clic y le doy clic en aceptar y ya él armó su propia tabla dinámica. Pero muchas veces lo ideal es construirla desde cero. Entonces voy a volver, a manera de ejemplo, a mi tabla de datos y voy a oprimir nuevamente insertar y tabla dinámica. O sea, ya no escogí la opción de recomendada, sino que voy a seleccionar mi tabla dinámica desde cero y ahora lo que voy a escoger es el rango. O sea, fíjense que hay una línea punteada que me está seleccionando todos los datos y esto va hasta el final. ¿Qué significa eso? Que mi tabla dinámica va a tener en cuenta todo ese rango y hago clic en este botón aceptar. ¿Se acuerdan del ejemplo que les mostré ahorita? Que me la sacó automáticamente. Ya en este no. Está totalmente vacía porque la vamos a armar desde cero. Pero las características que quiero que tengan en cuenta son las siguientes. Al lado derecho apareció una nueva barra. Campos de tabla dinámica. Si accidentalmente la cerramos, en la parte superior aparecieron dos nuevos menús. Analizar tabla dinámica y diseño. En analizar tabla dinámica van a encontrar las diferentes opciones o iconos o características que podemos trabajar de las tablas dinámicas. Pero también encuentro este botón que dice mostrar, que al desplegarlo me muestra la lista de campos. O sea, volvemos acá. O sea, no hay problema si la perdemos. Y ahora vamos a seleccionar los diferentes campos para agregar el informe. ¿Qué significa esto? Fíjense estos nombres que están acá. Fecha, hora, municipio. Miren los que son estos mismos. Fecha, hora, municipio. ¿Qué significa eso? Que automáticamente la tabla dinámica nos trae todos los nombres de las columnas que tiene mi hoja de cálculo o mi hoja de Excel. Como son tantos campos, vamos a seleccionar uno para ver qué sucede. Por ejemplo, vamos a escoger municipio. Entonces voy a hacer clic sobre municipio y fíjense al lado izquierdo qué sucede. Al hacer clic, ¿qué aparecieron?
¿Qué son esto? Son los nombres de los diferentes municipios que estaban reportados acá. Pero, ¿por qué si usted tiene aquí 60.531 registros, por qué en la hoja 7 nomás aparecen? ¿Cuántos aparecen? Vamos a ver. Aparecieron 389. ¿Por qué hay menos? Claro, porque ya la tabla dinámica los clasificó, los resumió. Al hacer yo clic, vuelve a aparecer la tabla, los campos de la tabla dinámica. Claro, entonces dentro de todos esos 60.000 registros, hay 380 y tanto municipios que están ahí, están repetidos. Claro que hay unos repetidos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Entonces, fíjense lo que hizo. Resumió los datos. La tabla dinámica me resumió la cantidad de municipios. De los 60.000, me clasificó que hay 380 y tanto. Ahora vamos a verificar en ese municipio cuántos muertos hay. Miren que acá yo tengo una columna que se llama muertos. ¿La recuerdan? Acá en la tabla. Voy a venirme acá al lado derecho. Y acá en los nombres de columna tengo una que se llama muertos. O sea, ¿cuántos muertos han pasado en un accidente? Volvamos acá y vamos a seleccionar esta pestaña muertos. ¿Qué pasó? ¿Quién me quiere decir qué pasó? Sí, al lado izquierdo me aparecieron aquí suma de muertos 6 en este municipio. Pero fíjense acá en los campos de la tabla dinámica. Aquí hay como una especie de cuadrante, filtros, columnas, filas y valores. Aparecieron estos dos campos, suma de muertos. Y aquí en filas, los municipios. Claro, miren las filas, fila, 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 fila. Entonces, en las filas están los municipios y en los valores apareció la suma de los muertos. Aquí, ¿qué significa esto? Está diciendo que en el municipio que se llama Abre Campo hay 6 muertos. Vámonos a ver si eso es verdad. Volvemos a abrimos registro de accidentes, que es la hoja, y voy a seleccionar aquí en el municipio, miren, acá está de primero, Abre Campo. ¿Cuántas filas nos van a dar? ¿Quién me dice la respuesta? ¿Cuántas filas van a dar? Vamos a hacer clic en este bono aceptar. Uy, pero ¿por qué aparecieron tantos si me está diciendo nomás que hay 6 muertos? Creí que iban a aparecer 6 filas, pero no, porque recuerden que muertos es otra columna. Entonces vamos a seleccionar esta columna aquí en muertos para hacer el ejemplo. ¿Me interesan los que están en 0? No, no me interesan solamente los que tienen muertos. Entonces voy a quitar el 0 y voy a hacer aquí en aceptar. Ese es el trabajo manual, solamente lo estoy haciendo para que verifiquemos. Entonces me está diciendo que ese municipio de Abre Campo salió reportado 3 veces por diferentes causas de accidente, pero la que estamos trabajando es la categoría de muertos, que es esta que está acá, y me está diciendo que tiene 4 más 1 más 1, nos da 6. Entonces la tabla dinámica me está diciendo correctamente que el municipio de Abre Campo ha habido 6 muertos en los diferentes accidentes. ¿Sí? Vamos a averiguar qué tipo de accidente. Entonces, si venimos acá en la parte superior, voy a encontrar la causa del accidente. Voy a hacerle clic. Fíjense, voy a hacerle clic. Miren estos datos de acá abajo. Clic en causas de accidente. Y apareció esto, pero me lo colocó a manera de fila. ¿Lo ven acá? Voy a subir esto un poco. Esto yo lo puedo subir aquí. Miren que apareció una flechita. Lo puedo subir. Porque aquí apareció que en filas, y claro, vea, se colocó en filas, los tipos o la causa del accidente. Entonces, aquí está diciendo que en Abre Campo han pasado todas estas causas de accidente. Adelanto indebido, que el conductor se quedó dormido, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde están los muertos? Entonces, por adelantamiento indebido ha habido un muerto, ¿sí? Por conductor dormido, otro muerto. Pero además tengo aquí 4 por velocidad incompatible. O sea, seguro exceso de velocidad según esa tabla de esa base de datos. Pero es que a mí no me gusta verlo aquí en la fila, me gustaría verlo de otra forma. Entonces, fíjense lo que voy a hacer acá en la parte inferior. Voy a tomar esto que dice causa de accidente, este campo le di simplemente un clic y apareció eso, pero voy a arrastrarlo, aquí en filtros, no, lo voy a soltar aquí en columnas y fíjense en lo que va a pasar. Lo suelto y ahora me está diciendo, en el municipio de Abre Campo, y aquí los diferentes causas de accidentes se ubicaron aquí en columnas. Fíjense, mírenlos, acá están, y empiezan a aparecer datos, y empiezan a aparecer datos, y al final va a aparecer todos los tipos de accidente, pero al final va a aparecer el total. Voy por acá y acá está, los diferentes totales. ¿Qué significa eso? Fijémonos otra vez. Los diferentes municipios
los diferentes tipos de accidente porque los escogí y en tipos de accidente seguro son muchos. Vamos a ver los tipos de accidente. Acá en tipos de accidente, causas de accidente, voy a quitar el filtro un momento. Voy a borrar el filtro porque fíjense todas las causas de accidente que hay. ¿Ve? Muchas causas de accidente. Entonces, por eso se colocaron aquí al lado derecho. Vamos a quitar nuevamente las causas de accidente. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues puedo venir acá y simplemente hago un clic y lo quito. Ahora, recuerden que el accidente también tuvo muertos, heridos. Entonces, voy a seleccionar cada una de estas opciones. Miren lo que está pasando. Entonces, cada vez que yo agregue una columna de estas, que las que tengo allá, me empiezan a aparecer aquí en la parte final. Voy a subir esto un poco para que den los valores. Vean. Empezó a sumar. En Abrecampo han habido 6 muertos, han habido 53 heridos. La suma de los heridos graves son estas y la suma de los ilesos tanto. ¿Correcto? ¿Y esto de dónde se sacó? Pues se sacó de acá. Recuerden, voy a colocar, a seleccionar este municipio. Sí, muy bien. Las diferentes causas, pero me interesa son estos campos. Muertos, heridos, graves. Y aquí para ponerme a sumar uno por uno me complicaría. Entonces, para eso, organicé una tabla dinámica que me muestra los datos de manera resumida. Yo podría venir acá y seleccionar el campo Abrecampo, quitar esto y seleccionar solo este campo. Entonces, fíjense que ya tengo ahí el dato. Si me preguntan el día de mañana, bueno, según ese municipio, Abrecampo, ¿cuántos muertos hubo? Tuve 6. ¿Cuántos heridos leves? 53. ¿Cuántos heridos graves? 32. ¿Y cuántos ilesos? 52. Y esa es una manera de organizar rápidamente una tabla dinámica. Como decían, también podemos hacer esto gráficamente, ¿sí? Recuerden que en este botón insertar o en esta opción, también tengo una opción de hacer un gráfico dinámico. Ya no voy a utilizar el gráfico recomendado, sino que un gráfico dinámico. Voy a hacerle clic sobre el gráfico y automáticamente de acuerdo a esos datos va a recrear una gráfica. Ya usted la gráfica, voy a cerrar un momento esto que tengo acá para que la gráfica la puedan ver de una manera más grande aquí al lado derecho. Y ya sigue el tratamiento de los datos de la gráfica como ustedes ya lo saben hacer. O sea que le puedo colocar los datos de la gráfica. Voy a colocarle aquí, agregar etiqueta de datos. Nuevamente con esto para que nos fijemos los cambios. Como es una tabla, es una gráfica dinámica, ¿qué significa eso? Que cuando yo seleccione aquí otro municipio, voy a escoger un solo municipio, Alfonso Claudio, automáticamente la tabla cambia, la gráfica cambia. Entonces, pero ¿qué pasa si yo selecciono en ese filtro 2 municipios? Entonces me está diciendo, mire, en Abrecampo pasó esto y en Alfonso Claudio pasó eso. Entonces, eso es lo que significa las gráficas dinámicas de información. Con este simple video tutorial, en esta cápsula de aprendizaje, ya tenemos un panorama general de lo que son las tablas dinámicas. ¿Qué nos toca ahorita? Iniciar este ejemplo de práctica. Tome cualquier ejemplo que usted encuentre en internet o cuando tenga sus datos, empiece a filtrar información y empiece a organizar su propia tabla dinámica. Nos vemos en una siguiente cápsula de aprendizaje.